la parte de selectividad o tiempo corto. Enseguida, el tercer nivel más avanzado, tenemos las protecciones anteriores más la falla a tierra, no defecto, falla a tierra. ¿De acuerdo? Bueno, eso referido a los niveles de protección. Ahora referido a la otra funcionalidad que tiene la Micrologic, la cual es, ¿no se acuerdan? Por ahí alguien, da protección, pero además da una característica que no es común que den las unidades de disparo. Perfecto. Sí, ese es el punto. Nos da además medición de energía. Monitoreo de energía, es decir, valores como tal de energía. Nos da por ahí también alguna... la parte de armónicos, pero bueno, la E únicamente me da potencia, me da energía, los valores de voltaje y corriente. La P me da potencia, efectivamente, y la H me da lo anterior, más THD y armónicos individuales, hasta el 31. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere, Energy, Power y Harmonics. Ahora, también a manera de resumen, eso además se las voy a quitar. ¿A qué se refiere la protección L, tiempo largo? ¿Contra qué me protege en términos físicos? Sobrecarga. Sobrecarga, muy bien. Ahora, la I, protección instantánea. Cortocircuito. Cortocircuito, muy Falla bien. tierra. Sí, podemos asociar la falla tierra a un disparo instantáneo. Ok, ahora la protección tiempo corto. Un arranque. Ajá. Está asociado también a la parte de cortocircuito, pero algo muy específico en el cortocircuito. No sé, alguien que se acuerde por ahí, una idea. Está asociado a la selectividad, está asociado al tiempo corto y, antes que otra cosa, está también asociado al cortocircuito. ¿Cómo es que se asocia al cortocircuito? Bueno, hay dos tipos de cortocircuito, vamos, en la práctica, ¿no? Dependiendo de la criticidad de dónde se presenta la falla. Uno es el cortocircuito franco, que es la corriente instantánea, bueno, la protección instantánea, y el otro, tiempo corto, es el cortocircuito impedante. ¿Recuerdan? ¿Por qué se le llama impedante? Bueno, porque ya va asociado con las distancias, con base al interruptor principal y a los interruptores, los feeders o los derivados. ¿De acuerdo? Entonces también protege contra cortocircuito, pero de otro tipo, no es un cortocircuito instantáneo. ¿De acuerdo? Por ahí, uno de mis compañeros les dio una plática hace tiempo y me comentó que les había mostrado ese diagramita, ¿no? Seguramente lo recuerdan porque no tiene muchos meses. Bueno, tenemos aquí el interruptor principal. Por aquí tendríamos otros interruptores. Y aquí tendría yo la presencia de la falla, ¿no? Bueno, en este punto, este interruptor vamos a llamarle el interruptor B. Y aquí el interruptor principal es el interruptor A. ¿De acuerdo? Este diagrama puede ayudar a entender un poco esa parte del cortocircuito impedante. Bueno, aquí tengo un interruptor, por ejemplo, un interruptor termomagnético, un power pack, no sé, marco H, por ejemplo. Viene aquí la falla y por supuesto, tiene unidad de protección, ¿no? Bueno, una LSIG, digamos. ¿Cómo es que va a haber esta protección? ¿Cómo va a haber este cortocircuito? ¿Cómo lo va a categorizar, digamos? Bueno, para empezar, el primero que lo va a ver, ¿cuál es? El primero que va a ver la falla es el interruptor B. Este interruptor B le va a llamar cortocircuito franco, porque va de acuerdo con el nivel establecido para esta zona de protección. Cortocircuito franco. Ahora, la propiedad de selectividad de la letra S o el tiempo corto es que yo puedo coordinar internamente a este interruptor A con el interruptor B, también por medio de algo que se llama el ZSI, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, este es el Sound Selective Interlock selectivo de sonido. ¿Y a qué se refiere? Bueno, son una serie de terminales que conectamos con unas señales normalmente a 5 volts y a través de esas señales se conectan o se hablan entre estos dos interruptores. ¿Para qué? Bueno, pues para que este interruptor le avise al de allá, estoy detectando un cortocircuito franco, voy a abrir. Y este de aquí va a dar prioridad a que este haga su trabajo antes de disparar, ¿no? Entonces,
este interruptor de aquí, que también va a tener el SIG, va a haber esta falla, también como un cortocircuito, pero un cortocircuito impedante. ¿Ok? Por la propiedad del interlock selectivo por zona y bueno, todo el intercambio de información entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera aseguramos la continuidad, nada más eliminando esa parte del inicio. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de este. Protección instantánea. Todos ustedes están bastante bien en cuanto a esos términos. Protección de tiempo corto, protección de falla tierra. ¿Qué más? Bueno, enseguida también parte del resumen de lo que vimos en la última sesión. Aquí están las curvas asociadas al tiempo largo, ya sea en micrológica avanzada o en micrológica de Power Pack B. ¿Qué es lo que me proporciona dentro de la curva? Gráficamente, el tiempo largo me va a permitir moverme en esta es la corriente, ¿no? En este grado a través de algo que se conoce como el rating clock en un interruptor. Es decir, yo tengo el valor nominal, pero yo lo puedo jugar del 40% hasta el 100% de esa corriente nominal. ¿Ok? Entonces yo puedo adquirir un interruptor de 2000, pero ajustarlo a los diferentes niveles. Y aquí está, del punto 4 al 100%. Entonces yo puedo jugar con los ajustes de tiempo largo, asimismo también con la parte del tiempo y de la corriente. ¿Ok? Esta es la pendiente del tiempo, segunda protección. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y esta es la parte de instantánea, ¿no? Aquí cerraría esta protección únicamente si tengo tiempo largo e instantáneo, es decir, una protección de grado 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esta manera, ajustando los diales que vienen físicamente en el interruptor, yo voy a estarme desplazando de esta forma y así. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, esto lo tengo disponible en las 2, en las 5, en las 6 y en la Micrologic 7. Esta tablita se refiere a la correlación que existe entre el tiempo o el retardo de tiempo largo y la corriente. ¿Qué dice? ¿Por qué no alcanzo a leer? ¿En dónde la tabla? Setting, IR, and Standard Tripping Delay. Valores de IR y de TR. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la curva típica de tiempo largo. Esta es la curva de tiempo corto o la que veíamos, ¿no? De selectividad. ¿Cómo lo veo gráficamente? Recuerdan que teníamos en la slide anterior, así, y ya, se iba hacia allá, ¿no? El tiempo instantáneo. Ahora el tiempo corto me da esta parte de la gráfica, ¿de acuerdo? Y, ¿quién se acuerda de la plática de mi compañero Manuel? Esta pendiente, ¿cómo se le llama? ¿O qué me define? Bueno, me define la selectividad en tiempo corto, está asociada al DSD y está asociada a una fórmula que es la I cuadrada T. ¿Quién me puede decir quién se recuerda la fórmula de I cuadrada T? ¿Se acuerdan por ahí? Hay una formulita. ¿Alguien recuerda? Bueno, es energía disipada ante presencia de corrientes de falla. ¿De acuerdo? Entonces, esta pendiente, bueno, esta fórmula típicamente se grafica como una pendiente, que es esta. No sé, alguien tendrá un apuntador por ahí, creo que alguien me había prestado la otra vez. No me está metiendo la mano. Ok, entonces, esta característica de tiempo corto está aquí. ¿Qué me garantiza eso? Que yo voy a poder jugar con las curvas de otros dispositivos de protección que estén de este lado y voy a tener un poco más de movilidad. Ah, gracias. Gracias. Voy a tener un poco más bueno, se le llama también de versatilidad, es decir, yo puedo jugar con las curvas y no se me van a estar traslapando, voy a tener mayor área de manipulación con las curvas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la característica y enseguida viene la característica de tiempo instantáneo. Entonces, de esa manera se empieza a conformar toda la curva de protección. Ahora, ¿qué será? ¿Qué puedo hacer con este diálogo? ¿Por qué es como que tan característico, no? Si recuerdan, el anterior únicamente me daba valores, vamos, de segundos de 0.5 a 24 segundos en tiempo largo. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el siguiente dial de tiempo corto?
y con la pendiente I cuadrada T. Bueno, pues que yo puedo activar, aquí sí se ve, tiene aquí el modo, tiene aquí el modo, creo que ya me bajó la opinión. Sí, ya no se ve. Bueno. Entonces aquí tengo el modo on de punto 1 a punto 4 y tengo el modo off de punto 1 de 0 a punto 4. ¿Qué me representa dentro de la gráfica ese dial? Bueno, si yo pongo la perilla de este lado, o sea, esta yo la pongo con el desarmador hacia acá, bueno, pues voy a tener habilitada la pendiente como tal, o sea, voy a poder estar jugando con la pendiente desde punto 1 hasta punto 4. Ahora, si yo la paso del otro lado, ¿qué va a pasar? Bueno, que esa pendiente desaparece porque está en off y el corte el trazo de la protección en tiempo corto es a 90 grados. ¿Okay? Es decir, es una protección más sencilla, es una protección que en determinado momento se podría estar superponiendo a otra gráfica de un dispositivo de protección. ¿Ok? Entonces, esa es la funcionalidad, que me permita librar más curvas que estén del lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más les puedo mencionar de este lado? Bueno, creo que de momento es lo más importante. Y bueno, enseguida tenemos la protección instantánea. Únicamente tiene el dial para el ajuste de la corriente instantánea. ¿Alguien me puede decir por qué? Es muy corta, es sumamente corta la falla instantánea, es prácticamente Exactamente, es del orden de los 20 milisegundos. ¿Ok? Entonces, y ese es tiempo fijo, es decir, a esta protección nada más le interesa el nivel de corriente. Bueno, pero hay un detalle, o sea, solamente le interesa el nivel de corriente. Yo aquí lo voy a poner 2, 3, 4 veces de acuerdo a la corriente IN, o la corriente nominal, y el interruptor, bueno, no le va a importar el tiempo, va a disparar lo más pronto que le sea posible. Creo que eliminé esa gráfica de aquí, pero hay algo que se llama las curvas de tiempo inverso, ¿se acuerdan? Sí. Me va caracterizando la pendiente, pero de diferentes formas, ya una caracterización mucho más específica, ¿de acuerdo? Entonces hay como 4 curvas de tiempo inverso, muy inverso, algo así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí, esta protección instantánea es independiente al tiempo, no le importa, va a disparar en el orden de los milisegundos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues es esta, directamente. Bueno, es esta, y aquí se va a estar moviendo. Si esa posición instantánea la pones en off, en la gráfica, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería en la gráfica? Pues yo creo que, bueno, no he visto el caso como tal, pero debería irse así, ¿no? Porque ya no hay una I con la que cruce aquí abajo. Entonces se tendría que ir sobre el eje tiempo corto y se va. Sí. O sea, se queda deshabilitado. Queda deshabilitado, pero bueno, es un caso muy atípico. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Sí, y cuando tienes un disparo, te indica el equipo qué tipo de disparo fue, corto, largo, Sí, Si en la correcto. pantalla te aparece fue por tal razón, te dice disparo, te identifica qué fue. Sí, exactamente. La Micrologic tiene sus LEDs de alarma como tal. En la parte de arriba dice aquí, bueno, no se alcanza a ver ni aquí, pero en estos LEDs, justo estos 4 LEDs son para el tipo de disparo. Tiempo corto, tiempo instantáneo. Se pone en el rojo. Se pone en rojo y más allá, a través del puerto de comunicación, que es este, yo me puedo llevar esa información hacia analizarlo un poco más a detalle. Me dicen qué segundo ocurrió, me dicen los niveles de corriente, me dice el tiempo, etc. Y también lo puedo accesar vía display. En la Micrologic no es tan común, es más recomendable que lo hagan a través del puerto de comunicación, pero sí. Sí, manda, de hecho sí es una de sus funciones principales, ¿no? Que tengamos todo el detalle del momento en el que sucedieron esos disparos. Gracias.
Una pregunta. Sí. ¿Cuándo recomiendas activar el I²? Ah, ok. Bueno, sí es algo de lo que comentábamos. Cuando las curvas, O sea, déjenme regresar. para no librar otras curvas. Por ejemplo, bueno, tal vez aquí no se vea muy bien. Creo que no. Pero bueno, cuando tengo las curvas muy pegadas entre sí y que puedan llegar a cruzarse y que un interruptor dispare cuando no deba de hacerlo, para eso me sirve esa pendiente. Realmente es un apoyo gráfico, digamos, asociado también a la parte de energía liberada en la falla. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo fijo en la coordinación de tiempo corto, pues es así, ¿no? Es directamente así. Aquí la I²T está desactivada, ¿no? Es igual a 0. Entonces, de esa forma, si pasa por aquí una curva, otra curva característica de no sé, por ejemplo, ¿qué será? Un Power Pack o un Compact en IEC, un Compact, y esta es una, bueno, viene por aquí. Viene por aquí una curva de, así, digamos, esa es la curva de un Master Pack. Normalmente la de los interruptores principales van de este lado y los interruptores feeders van de este lado, ¿no? Entonces, que aquí yo tuviera una curva de un Power Pack H, por ejemplo, ¿no? O sea, eso como un caso hipotético. Que viniera así, bueno, supongamos que el Master Pack yo no lo tengo deshabilitado en el I²T. ¿Qué pasaría si viene el marco H en mi coordinación como feeder y está así? ¿No? Se puede dar el caso. Y con la I²T que obtengo, pues bueno, me puedo ir a tiempo inverso, tiempo muy inverso, tiempo súper inverso, y de esa manera, no hay un súper inverso, es tiempo extremadamente inverso. Sí, así es. Entonces, que yo tuviera aquí, incluso creo que se llama el extremely, sí, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, esta curva me permitiría tener una mayor versatilidad en mi coordinación, en mi análisis gráfico. Pues, ¿Por qué le llaman I²? ¿Por qué energía exclusivamente en esa? ok. Bueno, pues esta está asociada a las unidades de energía, ¿no? Que son amperes, bueno, no, que sería watts-hora, ¿no? ¿Por qué está asociado? Porque, bueno, ante una corriente de falla va a existir calentamiento, va a existir pérdida de energía, y eso es lo que representa el comportamiento típico de esa ecuación es la pendiente I². Entonces, por eso está asociado, porque al momento de existir una corriente de falla, la manera en la que la ven los interruptores y la manera en que podemos estudiarla es a través de la energía disipada. ¿Ok? Bueno. Estábamos acá, ¿no? Bueno, ahí están los LEDs de indicación. Ahí estaba un poco lo que hablábamos, ¿no? La I² en ON y la I² en OFF. ¿Qué más me falta de aquí? Bueno, aquí empezamos ya a ver la parte de protección de falla tierra, ¿no? La IG, que también tiene esa característica. Esa misma característica de la I²T también la podemos obtener tanto de la protección diferencial como de la protección de falla tierra. Ahorita vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y estos ya como tal son los diales asociados a la falla a tierra, ya entrando en el tema, son estos dos. Aquí sí tengo la capacidad de elegir la IG y el TG. ¿Dónde está el instantáneo? Aquí está el instantáneo, ¿no? El que hablábamos, que está solito, porque no está relacionado al tiempo. Ok, bueno, miren, incluso aquí que hablábamos de alarmas, se va a encender una alarma por algún disparo de aquí, y arriba, en la parte de arriba de la micrologic, voy a recibir el detalle de qué tipo de protección fue la que se disparó. Ok, bueno, pues aquí ya vamos a entrar como tal a la tabla de la protección de falla tierra, de la curva de falla tierra. La pueden ver ustedes allá del lado derecho.
tengo normalmente, como se ven los estudios de falla tierra, es de manera separada. Es decir, yo coordino entre los diferentes equipos que tienen falla tierra, termomagnéticos y electromagnéticos, y tengo una gráfica dedicada a mostrar el comportamiento de los dispositivos con falla tierra. Es decir, yo no debería de estarlos dibujando una curva sobre la otra, ¿no? No es lo común. ¿Okay? Yo tengo por un lado la curva de protección, la normal, todo LSI, y la G normalmente la tengo por otro lado. ¿Ok? Bueno, aquí ¿qué les puedo comentar de este cuadro? Bueno, tengo uno donde se ve un poco mejor, pero bueno, ¿a qué vamos? ¿Qué se pueden encontrar ustedes en los manuales de las diferentes unidades de protección? Este tipo de tablas en donde lo más importante que deben de identificar de inmediato es la corriente nominal, dependiendo del tipo de interruptor. ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo tengo corriente igual a 40 amperes o para corrientes mayores a 40 amperes. Ahora, ¿qué operación tengo que hacer? Pues aquí está, falla tierra, tengo corriente nominal por esos factores que ustedes ven ahí. Ahora, hay algo que no sale en esta tabla, desafortunadamente. Pero, si notaron aquí, si alcanzaron a ver, porque no se ve tan bien, yo tengo asociada a la falla tierra letras, no tengo números como tal, punto 4 al 100%, no lo tengo así, lo tengo representado por letras. ¿Por qué? O bueno, ¿qué me dice cada una de esas letras? Pues cada una de esas letras, no sé por qué aquí no viene, pero aquí viene A, B, C en cada una de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy ajustando de acuerdo a mi cálculo de falla tierra, por ejemplo, un interruptor mayor a 40 amperes, una corriente nominal mayor a 40 amperes, por ejemplo, en C, que sería el factor de punto 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo tomo mi corriente nominal, la multiplico por ese factor de punto 4 y ese me va a dar el valor último de falla tierra. ¿De acuerdo? Y tengo que ubicar mi dial de ajuste en la letra C. De esa manera yo voy a saber hasta qué nivel de protección en falla tierra obtengo con ese dial. ¿De acuerdo? Aquí viene un poco la parte de I cuadrada T. Ok, Sí. están así asociados, pero ¿cuál es la razón de ponerlo así? O sea, Ajá. pudieron haber puesto, no sé, pi, 2pi, 3pi, 4pi, o A, B, C, D, o qué sé yo, X1, X2, X3. O sea, ¿cuál es la razón de hacerlo así? O sea, no poner esos valores directos, punto 4, punto 4, punto 5. No lo sé. Es una buena pregunta. Ah, bueno, sí tiene una razón, ahora que lo mencionan. Porque si yo empiezo a ver con esta tablita, incluso yo no podría usarla, por ejemplo, para IN mayores a 40, porque cambian. Miren, los factores no son los mismos en cada renglón. Pero se son repite el diferentes. punto 4 dos veces. No importa, pero ok, a lo que se refiere es que A lo que se refiere Cambia, es sí, que cambia cambia de capacidad en de capacidad acuerdo al interruptor. Porque Sí, esa es la razón. tendrías que Bueno, poner dos valores. ahora tratando de encontrarle lógica. Según los psicólogos, para evitar que no funcione. que ya no Bien, sé. déjenme. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Este es otro tipo de interruptor. Y resulta que en este tengo más opciones. Yo tengo 3, hay algunos, por ejemplo, el del Masterpack puedo llegar hasta tener como 5 niveles de corriente. Entonces, esa es realmente la razón. Ustedes van, consultan la tabla de factores, multiplican por su IN y saben el nivel que van a estar protegiendo. Exacto. Sí, realmente yo creo que eso, se trata de eso. No, está claro, con eso está claro. ¿Sí? Ok. Digo, eso. Y aquí en este caso, como ustedes pueden ver, tenemos definidos para 25 amperes, para 50 amperes y para corrientes mayores a 50 amperes. ¿De acuerdo? También lo podría tener en otro, la protección, como pueden ver del lado derecho. Bueno, entonces este es otro ejemplo. No, pero en la parte de abajo está los tiempos también. Sí, el TG. También, exacto. Sí, También correcto, hay sí. un ajuste, Sí. ¿no? Ahí está el TG asociado al otro dial. Sí, correcto. Disculpe, ingeniera. Sí. No ubico en dónde está la relación de las letras con los factores que aparecen ahí. O sea, dice dial, setting y corresponde cada columna, entiendo, una letra. Sí,
No me quería adelantar porque ya van a ver Ah, no, todo. perdón, si viene adelante. No, ya. No, es que no sé por qué dejé. Aquí está. Ah, ok. No sé por qué lo dejé tan adelante. Pero bueno, esto es en resumen lo que ustedes se van a encontrar en todos los manuales de nuestros equipos. Ahí está. Este, por ejemplo, es un. No, es una Micrologic avanzada. ¿Ok? Es una 6A, no me equivoco. Sí, una 6A. Entonces, aquí está lo que platicábamos, ¿no? Las letras en todos aparecen, no sé por qué la verdad en las otras no aparecen, un error, pero bueno, ahí van a estar todos los factores con los que van a estar multiplicando. Ahora, hay algo muy importante, ya que nos adelantamos, para interruptores mayores a 3000 amperes, esto es fijo, esto es, a ver si no me estoy equivocando. No, perdón, mayores a 1200, yo tengo ya no puedo hacer estos factores, o sea, es esto tal cual, ¿no? Pero Llega a ese 500, 1200, ¿qué quiere decir? ¿perdón? Ese 500, ¿qué quiere decir? Es el ajuste mínimo que da la protección de falla tierra para interruptores mayores a 1200. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí... A ver, espera. Sí. Es el ajuste mínimo, ¿pero de qué? ¿De tiempo? ¿De amperes? En amperes. ¿En amperes? Sí, en o sea, amperes. ¿en 500 ¿Por qué? amperes libra la falla? Yo puedo ajustar, de acuerdo a mi cálculo de falla tierra, me salió 500. Entonces yo lo pongo ahí porque tiene que disparar ahí. Por ¿De eso, acuerdo? en 500 amperes dispara. Sí, correcto. Y si te sale 400 igual, es que no sabe porque 500 como límite inferior. Sí, hay que irse al inmediato superior. Eso. Ya. Así es. Sí, digamos. Esa protección contra falla tierra es independiente a la que por norma debe llevar los interruptores mayores de 1000 amperes. Ajá. No, es lo mismo. ¿Es la O sea, misma? sí, la que ¿Sí nos es la menciona misma? la norma es esta protección. Porque en la un momento LSG. tengo que suprimirla cuando es un tablero derivado en el principal. Voy a tener en la cometida el que me va a librar la corriente de falla tierra. De otra forma, podría serme un poquito perjudicial si dejo la protección de falla tierra en un derivado del principal, del tablero principal. Ok, sí hay la posibilidad Pero es de... la misma. Es la misma, sí es la misma que se refiere a la norma Sí, por para norma. interruptores mayores a 1000 amperes. Sí, es la misma. Es la misma. Ok, ¿qué más? Déjenme ver. Bueno, el primer renglón se refiere a corrientes menores o iguales a 400 amperes en este caso. El segundo va de 400 a 1200 y el tercero va para corrientes mayores a 1200 amperes. Entonces, este tipo de tablas se las van a encontrar comúnmente para todos nuestros interruptores. No sé si para los tipo Toño, no sé si para los tipo residencial o los ISE tengamos algo así. O Memo. Sí, con el falla tierra residencial está calibrado Ya está para calibrado. 100.000 amperes. Así es. Ok. Y hay unos los diferenciales que son para 20, para 30, dependiendo de la aplicación que se tenga. Ok. Bueno, sí. Pregunta. Entiendo que cuando el interruptor sense 500 amperes es cuando va a disparar. Sin embargo, si tengo cargas que están más alejadas y que por el nivel de impedancia del cable no puedan alcanzar ese nivel mínimo de disparo, ahí qué opción hay, porque creo que la ajuste mínimo es 500. Bueno, miren, la verdad es que existen varias tablas. Habría que verla aplicable a esos niveles. En este caso yo tomé una de una Micrologic 6, pero bueno, va viendo variaciones. Por ejemplo, ustedes veían o les presentaba este otro caso. Ay, me estoy adelantando. O les presentaba este caso. Bueno, sí, aquí es por medio de factores. Pero por ejemplo, o sea, si yo tuviera un interruptor menor de capacidad menor, ¿qué tengo que hacer? Esta IN por los factores y bueno, ya hablaría de corrientes menores, ¿no? Entonces hay que ver de qué interruptor se trata. Este es un ejemplo simplemente de 500, pero no significa que esté homologado para todas nuestras unidades Micrologic e interruptores. Entonces sí hay que ver muy bien la tabla característica de cada interruptor. ¿Ok? Bueno, esto es como se ve teóricamente o en papel. En nuestros catálogos técnicos en la parte de atrás pueden encontrar estas
estas curvas. Así es como se observa normalmente desde 1200 amperes. No soy que alguno de seguir. Sí, correcto. Este es ajuste máximo, entonces se puede recorrer. Bueno, pues aquí algunos datos interesantes de la protección de falla tierra, de acuerdo al NEC. Ustedes conocen mucho mejor los números de los artículos, pero el 230.95, igual de la NOM sede, pues me habla de toda esta parte, ¿no? La parte de falla tierra, de los alimentadores mayores a 1000 amperes, del tiempo que va a tardar en disparar la falla tierra para corrientes mayores a 3000 amperes, que es típicamente de 1 segundo, por ejemplo. No sé si por ahí se acuerdan de otro dato importante de ese artículo. El voltaje más de 150 volts a tierra, si no, no es aplicable. Exactamente. Bueno, no es aplicable normativamente, uno lo puede instalar siempre, pero exigido por el código, más de 150 volts a tierra hasta 600 volts entre fases. Perfecto. Sólidamente puesto a tierra. Sólidamente aterrizado. No, puesto a tierra, aterrizado no es puesto a tierra. Ok. Bueno. O sea, sólido. ¿Está bien? ¿No? Sí. Son las características básicas que tiene en el interruptor principal o en un alimentador o en donde se presente más de 1000 amperes. Digo, obviamente en un ramal no se va a presentar nunca. Tendría que ser un ramal único, derivado único de 1000 amperes. Así es. Normalmente es en alimentador o en el interruptor general. Perfecto, sí. Entonces, pues eso mismo dice el artículo 230.95. Una pregunta antes. Sí. Ahora se está viendo la unidad 6.0. ¿Hay manera de estabilizar la posición de falla tierra? ¿O no? Sí, existe un off en el centro, sí. Gracias. Una pregunta. En el grado unidad de la derecha, quiere suponer que el interruptor general tiene protección de falla tierra. Sí. Y donde existe la cruz, ahí ocurre una falla tierra. Bien. ¿Qué le pasa a mi conductor si tengo esa falla tierra? El interruptor B no dispara. Entonces me va a disparar el A, que es lo que no quiero. No, pero realmente estamos considerando el interruptor B como también como LSIG, aunque podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso que yo hubiera instalado un interruptor sin protección de Tengo la falla G tierra. en el A, pero no tengo la G en el B. ¿Por qué? Porque el A es de 1600 amperes y el B puede ser de 400. Sí. Y tengo la falla en ese falla tierra. ¿Qué pasa? Pues ahí sí no tenemos otro que detecte la falla tierra más que el principal. No hay otro, es un caso común. Sí, sin embargo, ahí si se hace el cálculo adecuado de esa corriente de falla, de la corriente de retorno a la fuente, bueno, tendría que estar disparando bajo ese concepto. Para ser selectivo, no dispara. que poner la también. Exactamente, sí, únicamente se puede hacer selectividad en falla tierra si yo tengo otros dispositivos instalados en falla tierra. Correcto. Sí, solamente de esa manera se puede hacer. Eso es con los interruptores de unidad electrónica. Sí, digamos. Pero si abriera el interruptor A y no abriera el B, eso no estaría coordinado. No, puso un supuesto. ¿Estaría coordinado, no, ingeniero Abel? Si abriera el A y no el B, eso no está coordinado por alguna situación. Entonces, el estudio de coordinación no nos serviría, ¿no? Bueno, eso, o sea, siempre eso la teoría de la coordinación es abre el primer dispositivo el más cercano a la falla, sí. Entre la falla y la fuente. El más cercano, en este caso es el B. Eso se va a ganar es muy común eso. Optamos poner en posición de falla tierra para que eso escriba. Si no, no sí, adelante. Es correcto lo que está, bien interesante lo que está comentando el ingeniero Abel, que en el caso de instalaciones eléctricas de hospitales es exigido en el artículo 517
que efectivamente en el momento que cumpla todas las condiciones que acaba de enumerar el ingeniero Edgar, esa instalación eléctrica, y entonces en el dispositivo de protección general llevemos obligado ese equipo de protección falla tierra. Este 517 específico para hospitales exige que la siguiente etapa, es decir, ahí todos los alimentadores que usted tiene posteriores, su dispositivo de protección tenga la misma característica de protección falla tierra independientemente de su capacidad. Ahí ya no interesa si es de 15, 20, 50. Sí, todos los alimentadores que sean derivados de ese general deben de tener ese tipo de protección y quedan exentos lo que le llama sistema eléctrico esencial, que es básicamente emergencia. Ahí no se permite que dispare bajo ninguna circunstancia. Pero lo que está diciendo el ingeniero Ángeles es muy importante y es real. Sí, no, la verdad es real, la verdad es que sí, pues ustedes que han visto muchas más aplicaciones complementan bastante bien. Perdón, ahí a lo mejor habría que tener cuidado. Sí, o sea, esta se ejemplificó en una falla de cortocircuito franco impedante. Y sí, efectivamente, como ustedes dicen, para una falla tierra, en esta tabla se ve, hay 3 valores, o 3 series de valores. En la primera es para interruptores de determinadas capacidades. No sé, ahorita no recuerdo, son de hasta 100 amperes. Después vienen hasta 400 y creo que hasta 1200, de 1200 hacia arriba. Entonces ahí es donde empiezan a hacer la coordinación de protecciones en base al porcentaje que ustedes seleccionen para coordinar cuando llegue la falla tierra a esas capacidades. Sí, ese es un ejemplo por lo de cortocircuito. La de falla tierra sí se coordina en base a los estudios que se hacen, ¿no? Y dependiendo, si efectivamente nosotros también contamos con los interruptores desde 15 hasta arriba con unidades con protección de falla tierra. Sí, o sea, como lo exige la norma es de 1200 hacia arriba, todos de falla tierra. Hacia abajo, dependiendo del proyecto. En el caso particular de hospitales o otras áreas críticas, ya los vamos coordinando en cascada para que se vaya segregando y la falla quede en los derivados, o en los que están aguas abajo. Es la idea. Sí, no, sí se tiene. Y ahora con las nuevas zonas de interruptores, a partir de los 15 amperes ya tenemos la protección de falla tierra. Aquellos interruptores que tienen unidad electrónica micrológica, por supuesto. ¿Ok? Bueno, el 85% de las fallas a tierra son de bajo nivel, es decir, las corrientes de falla, porque esa es otra característica importante de la falla a tierra, que es la diferencia del cortocircuito, ¿de acuerdo? Porque es una alta impedancia, baja corriente, lo contrario al cortocircuito, ¿no? Que es una baja impedancia, altas corrientes. ¿Ok? Entonces la falla tierra, creo que por ahí mi compañero Manuel, la otra sesión les ponía un ejemplo, que por ejemplo si yo voy y toco con una llave o el operador toca con una llave una fase, una llave metálica, bueno, se genera, ¿qué es lo que se genera? ¿Una falla tierra o un cortocircuito? Vamos, si hablando de impedancias del material como tal. La tierra, una falla tierra, franca. Bueno, dependiendo ahí un poco, los criterios que utilizamos nosotros para ese tema, en ese caso sería un cortocircuito monofásico por el nivel de corriente alto que se alcanzaría por esa baja impedancia, ¿de acuerdo? Entonces ese es como un criterio de diferenciación entre la falla tierra y el cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso puntual de la llave sí tendríamos presencia de cortocircuito monofásico, ¿ok? Pero no sería el mismo caso que una falla de aislamiento, que un conductor. Bueno, ahí tenemos el otro escenario, que es por ejemplo cuando dentro de una canaleta tenemos desgaste en el aislamiento de... Una falla de aislamiento. Ajá, pero ahí como se involucra el tema del aire, hay una baja impedancia y hay una corriente también, asociada a la falla tierra que tiene que ser baja. Perdón, una alta impedancia, por tanto la corriente tiene que ser baja. Entonces, ese es uno de los criterios que tenemos. No sé si alguien de ustedes difiera, pero es algo de lo que más o menos así lo categorizamos. ¿Sí? Perdón, no entendí su ejemplo, una llave de qué, tocando qué. Ok, bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo. Bueno, digamos que tenemos a un operador con un tablero de distribución.
y aquí los tableros, los circuitos derivados. Supongamos que el operador toca con una llave metálica, una herramienta, toca una fase y, bueno, evidentemente habría por ahí una presencia de una corriente, ¿no? Pero toca qué, perdón, es lo que no entiendo. Toca una fase, Ajá. Y la otra parte, sí, toca tierra, toca el gabinete. Eso es una falla tierra. Bueno, está bien. Perdón, a ver, es que la teoría tenemos, porque si no luego empezamos a divagar los ingenieros, y precisamente luego cuando entramos a la puesta a tierra no entendemos muchos de los conceptos. O sea, por definición eléctrica, un cortocircuito solo es entre 3 fases, entre 2 fases o con el conductor puesto a tierra. Eso es lo que dicen los libros de teoría, eso es un cortocircuito. O sea, lo demás, una fase tocando una parte metálica no portadora de corriente puesta a tierra, es una falla a tierra. Es que de verdad luego empezamos a llamarle que sí, que es corto. No es corto, eso es falla a tierra. Eso la verdad es que sí, o sea, está bien el comentario. Yo lo retomo de un ejercicio que hicieron hace algunos meses con mi compañero Manuel, pero estoy de acuerdo, o sea, hay que llamarle a las cosas como deben de ser. Bueno, simplemente este es un ejemplo en el que se hablaba que por la alta impedancia de al ser un metal, su impedancia es alta, la corriente es baja. Vamos, es un criterio. A ver, no depende de la puesta a tierra, no depende del contacto. Si la puesta a tierra está realizada como se debe de ser, eso es una falla franca que debe de disparar inmediatamente la protección, porque si no la puesta a tierra no sirvió. Esa es la otra parte de la instalación, independientemente de las protecciones que estén coordinadas, del tipo de protección. O sea, si la puesta a tierra no está bien hecha, no va a pasar nada. Ese es el problema con la puesta a tierra, por eso ahí dice de bajo nivel. Sí, son de bajo nivel, porque la puesta a tierra, la parte importante de la puesta a tierra y que luego se descuida, no está bien realizada, no está bien calculada, o no tenemos la equipotencialización completa de todos los elementos metálicos no portadores de corriente. Yo estoy de acuerdo, claro, pero es la puesta a tierra lo que falla. Y sigue siendo una falla a tierra. 2 amperes circulando por N lugares, claro que van a calentar algo. Ya tengo algo caliente, lado del triángulo, lo paso por un combustible, ya tengo el otro lado, el aire, ya tengo el triángulo de fuego. Pero realmente es ese tipo de fallas, y perdón que insista, es por una mala puesta a tierra. Si la puesta a tierra no está bien calculada o realizada, claro que vamos a tener esos incendios, por supuesto. El MGM se quemó por una de esas, se inició por una de esas, por una mala puesta a tierra que habían utilizado o la canalización flexible, tipo Zapa, como conductor de puesta a tierra en un refrigerador que estaba metido en un sótano y que se usaba como bodega. O sea, empezaron los pequeños, yo le llamo eventos, que después quemaron el hotel. Empezó la falla a tierra, eso es una resistencia sobre un combustible, adiós. De ahí por eso es que el NEC y nuestro código también prohíbe que las canalizaciones metálicas flexibles se usen en no más de un 80 y bajo condiciones de que estás protegiendo tu circuito derivado. Precisamente por eso. No más de un 80 no se puede utilizar como conductor de puesta a tierra la canalización. Muy bien. Por ese efecto, y estoy de acuerdo con su lámina. Muy bien. No, pues perfecto. Muchas gracias. Simplemente le puse un ejemplo que tal vez sí no es muy acertado, pero bueno, es uno de los criterios. Estoy de acuerdo en que hay que basarse en la terminología adecuada y todo eso. Entonces, bueno, en resumen, son corrientes comparadas con la corriente de cortocircuito, son de menor magnitud y que nos van a provocar todo este tipo de efectos que pueden llegar a detonar en incluso presencia de fuego. ¿De acuerdo? Esta es una coordinación, esta imagen
imagen muestra una coordinación de las protecciones a tierra de diferentes interruptores. Por ejemplo, el azul tenemos un interruptor principal, puede ser un electromagnético. Así es como se vería la coordinación o las curvas de falla tierra de manera gráfica. ¿Okay? Estas dos curvas son datos feeder, alimentador y derivado. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una adecuada coordinación de falla tierra. Aquí está lo que mencionaban por ahí de la norma, ¿no? El NEC exige la protección de acometida o feeder, protección de falla tierra, para interruptores mayores a 1000 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, la falla tierra, en este caso un poco retomando el ejemplo que hablamos por ahí con el ingeniero, la protección de falla tierra va a disparar ante el interruptor de acometida o feeder, creando vamos aislando y haciendo una interrupción generalizada en el sistema. Déjenme ver. Y bueno, aquí está también un poco de lo que hablábamos en aquel ejemplo. Sí es importante que el interruptor libere parcialmente el circuito de esa falla, ¿no? Por supuesto, tratando de aislarla, tal cual se hace con el resto de las protecciones LS y G. Eso garantiza la continuidad. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos o las formas en las que nuestros interruptores detectan la falla tierra, la presencia de falla tierra, a través de qué equipos o a través de qué componentes lo hacen. Y tenemos básicamente dos tipos: el SGR o Source Ground Return, que es el EGA, SGR, y el tipo residual. Vamos a ver ahorita de qué se trata cada uno. También traigo por ahí una lámina que habla un poco de la protección diferencial, cómo es que se hace el sensado de corriente. Y bueno, aquí resumen de este artículo que ya comentábamos hace un momento, ¿no? Es el 230-95 de la NOM 001, circuitos estrellas sólidamente aterrizados. La tensión, por ahí nos daban el valor 150 entre fase a fase y 600 volts entre fases, justo esa parte que tomamos de ahí. Interruptores mayores a 1000 amperes, máxima calibración, también ya lo vimos en la curva, es de 1200 amperes. ¿Qué más? También viene este punto bien interesante, creo que ya les había mencionado. Cuando hay presencia de corrientes de falla del orden de los 3000 amperes, el disparo tiene que ser en un segundo. ¿Okay? Bueno, y también algo que nos dice la NOM, o que se interpreta de la NOM, es que para derivados menores a 1000 amperes no nos hace obligatorio el tener la protección de falla tierra. O sea, se puede tener, es lo ideal, sin embargo, no hay algo que al día de hoy nos lo exija. Pero creo que es la más importante, ¿no? Por la protección a las personas. Correcto. Los aparatos son fierros, ¿no? Que van. Sí. Pero la persona sí, ¿no? Entonces, sí, esa es yo creo una que sería realidad. un poquito poner cuidado en la protección contra falla tierra para las personas. Y no Así es. propiamente la residual, sino la que sea ajustable a menos de 5 miliamperes. Correcto. Bueno, en la residencial sí se exige y sí se requiere. Sí. O se debe de. Sí. En esos procesos que son industriales, no son críticos, sino es necesaria esa protección, obviamente se pone ya cuando son críticos y ya va a haber una Sí, pero es para los equipos, es protección de falla tierra a las personas. Sí, exactamente. Sí. Y la otra que va basada debe estar también de acuerdo en la cantidad, pero no son propiamente diferenciales. No, son pero son interruptores de protección de falla de tierra, no sé si Sí, tenemos unos que se llaman, y que puede estar en el tablero principal o en unos derivados. tenemos unos que se llaman es una gama también de nuestros interruptores. Sí. Estos son para protección de corrientes del orden de los 30 miliamperes. Por ejemplo, uno puede llegar hasta los 3 amperes. ¿De los 30 hasta cuánto? A los 3 amperes. Esto en los catálogos de Schneider como tal, sí se menciona como la protección diferencial.
SI o Zone Selective Interlock. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere principalmente? Es algo bien interesante que nosotros tenemos, vamos, que estamos especificando en la mayoría de los proyectos, y es la capacidad de ser selectivos entre las diferentes tecnologías de nuestros interruptores. Les decía que todo se hace por medio de unos terminal blocks, se llevan las señales a través de los diferentes puertos comunes, a donde el interruptor, más bien los interruptores entre sí, se van a comunicar y podrían hacer, por ejemplo, si viene una falla aquí, que este interruptor, aunque este interruptor sí los vea, les dé prioridad a estos, a que limpien primero la falla. Por supuesto, esa es la idea, ¿no? De toda la combinación de protecciones, pero hay una función que lo hace, no es únicamente que lo haga el diseño propio del interruptor, sino que sí es una función dedicada a realizar esa operación. ¿Ok? ¿Cuál es el principio? Bueno, me capacita, me provee a la unidad de control Micrologic comunicarse con otras unidades. ¿Okay? El sistema, es decir, hay una sincronización entre todos. Es, por ejemplo, una red de equipos de medición, ¿no? También entre ellos se mandan pulsos de manera que se pueda hacer el conteo de energía. Entonces, en este caso es más o menos lo mismo. La comunicación es muy diferente, es a través de, les decía, de señales, no es a través del Modbus o a través de algún protocolo, es directamente a través de señales. Entonces, les decía, ¿qué más? Ah, bueno, aquí está, ¿no? Permite al interruptor ignorar su retardo preestablecido cuando sea necesario y la falla es limpiada por el interruptor aguas arriba más cercano. ¿Ok? Es decir, anulan por ahí los sistemas, perdón, los ajustes preestablecidos de manera que se vaya limpiando la falla desde abajo, de abajo hacia arriba. También un poco lo que hablábamos ahí, ¿no? Este interruptor, al tener la capacidad de ser selectivo, crea cortocircuito impedante y momentáneamente para él no existe esta falla, ¿no? Le dice, no, primero, en prioridad, tú tienes que abrirlo primero. Y así pasa aquí, si se viene por acá, bueno, ya entra en mi zona de protección y ahí sí ya es el cortocircuito franco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nada más apréndanse ese nombre, esa funcionalidad, es lo que nos dice esta slide. ¿Cuáles son las ventajas? Un disparo más rápido, sin sacrificar la coordinación, un disparo delimitado, y bueno, aquí está la limitación de esfuerzos en el sistema al reducir la cantidad de energía LED full. Es decir, bueno, que se vaya limpiando cuanto antes la falla sin que llegue al interruptor principal en todo caso. Bueno, aquí un poco se acuerdan, no sé por qué se me movió, esta debe estar arriba, pero bueno, estos son los diales, ya hablamos de las letras, ya hablamos del I cuadrada T, en on y en off, y déjenme ver, bueno, o la función de rampa habilitada, que es la I cuadrada T. Aquí también nos habíamos adelantado, pero bueno, ahí están los factores. ¿Qué más les puedo comentar aquí? ¿Cuántos? Perdón, ahí tienes la anterior. Sí. ¿La anterior? Hay dos relevos abajo de las letras. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? Los ramilones. Ah, ¿estos dos? Sí. Ah, bueno, está muy asociado a los niveles de corriente. Por ejemplo, aquí es menor o igual a 400 amperes. Este, primero, menor o igual a 400. Este va entre 400 a 1200. Se aplican los diferentes factores. Y cuando el interruptor es mayor a 1200, este es fijo, ya no hay factores. Son los niveles de corriente que aplican para cada letra. Ah, bueno, aquí también ya hablábamos un poco de esto. En el caso de que existan mayor número de interruptores con protección de falla tierra, bueno, se tendrá que hacer la coordinación de cada uno de ellos. ¿Y qué más? Bueno, básicamente, sí, se tiene que hacer el mismo empalme de curvas entre cada una de las tecnologías de interruptores, o los diferentes niveles de corriente de los interruptores. En caso contrario, es decir, que solamente tengamos falla tierra en el principal, bueno, se deberá hacer un ajuste tan bajo como sea posible. ¿De acuerdo? Y de acuerdo, por supuesto, a la corriente de falla tierra calculada. Este también ya lo veíamos.
para optimizar la coordinación del sistema. Ahora sí, ¿cómo es que yo mido a través de los tres diferentes mecanismos de sensado de la corriente de nuestros interruptores? Bueno, yo tengo el tipo residual, primeramente. Nosotros, en nuestra tecnología, seguramente nosotros también lo hacen así, se hace a través de un cuarto sensor, que está ahí, es el sensor externo, que es instalado en el neutro. Por supuesto que internamente el interruptor ya tiene las fases, ya tiene los TCs integrados. ¿De acuerdo? Entonces, tengo ya estos tres, agrego el cuarto sensor y agrego una unidad que va a estar haciendo las diferentes operaciones. ¿Y qué creen? Volvemos a las leyes de Kirchhoff. Aquí están. Lo que hace internamente, matemáticamente, este sensor, y bueno, este método de cálculo residual, es que suma las corrientes de las fases más el neutro y tiene que dar, por supuesto, tiene que dar cero. Entonces empieza a detectar que no hay cero y así es como opera, ya se empiezan a hacer los ajustes de los niveles de tierra. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los métodos. Este método lo utilizan, por ejemplo, los interruptores termomagnéticos, los Power Pack con Micrologic, utilizan este método de cálculo. O bueno, no sé si llamarle método, si es método, pero además es también la parte de conexión, ¿no? Se tienen que conectar estos elementos para poder hacer ese sensado. Lo tienen las Micrologic A en Power Pack, A, E, P y H. Ustedes ya saben cuál es. Creo que la que no les mencioné al inicio es la A. ¿Alguien me puede decir si se acuerda cuál es la A? Ya hablamos de la E. Energía, potencia, armónicos y la A. ¿Alguien por ahí que se acuerde? No importa, lo que se les ocurre. Bueno, amperímetro. Es amperímetro. Únicamente es medición en amperes. ¿De acuerdo? Entonces, su mecanismo, no es directa la medición. Sí hay una medición física dentro de los sensores, pero hay que hacer algo, una suma vectorial en ese caso. ¿Okay? Entonces hay que hacer por ahí alguna ¿Y si tengo un desbalanceo fuerte? Si tengo un desbalanceo del 30%, pues en ese caso, pues entiendo que se tendría que también ser un componente de corriente de falla. no es una falla. No como tal. Es que yo creo que lo eliges de acuerdo a lo que vas a manejar. Si vas a manejar una corriente, yo supongo, si vas a manejar, por ejemplo, un equipo trifásico que va a ser trifásico, ¿no? Pero que va a ser balanceado, o sea, vas a poner un CCM, una serie de cosas y vas a poner tres fases, puros motores trifásicos. O sea, a lo mejor colocas los tres, o vas a medir corriente en las tres fases, le pones un toroide, correspondiendo a lo que dice el ingeniero. Pones el toroide y cuando hay un desbalanceo, el toroide actúa. Porque como se supone que las tres te anulan, las corrientes se anulan cuando están balanceadas, el toroide es del equipo cuando alguna de las fases está desbalanceada. Pero en este caso, como probablemente el ingeniero Abel piense, es que es un equipo que no está balanceado y que no necesariamente está diseñado para trabajar balanceado. Entonces hay que ver cómo realmente trabaja ahí la situación. Sí, tendría que investigarle ese caso. La verdad no sé ahí cómo lo interprete el sensado. Pues se lo investigo. Es factorial, no habría problema, porque si existe desbalanceo, lo compensa con el neutro y no pasa nada. Son las condiciones de falla. Sí, lo único que debe cumplirse es I1 más I2 más I3 más IN igual a 0. Independientemente de que esté balanceado, porque no solo pueden estar balanceados de origen, sino se saca una carga porque hace desbalanceo. No es así. Sí, correcto. Sí, bueno, sí, habría que ver ese caso puntual, pero pues es interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ese es uno de los mecanismos que tenemos, ya les decía, lo tenemos normalmente en los interruptores termomagnéticos.